He is a loathsome, offensive brute. Yet I can't look away. Bueno, ahora sí. Bienvenidos queridos amigos a JC Gaming on Linux. Se ha hablado mucho de Wayland, X11, la batalla final. Wayland ya está maduro, no está maduro, X11 ya quedó obsoleto, no quedó obsoleto. ¿Realmente funciona Wayland, más rápido que X11? ¿Hay que abandonar completamente X11 en todas las distribuciones? Bueno, es una pregunta compleja de responder, obviamente. Yo más o menos tengo un panorama, porque he estado probando estos días. Obviamente no he hecho directos ni nada, pero he estado probando. Y creo que me puedo dar una idea, pero no voy a responder esa pregunta. No la voy a responder, simplemente les voy a mostrar varios juegos. Y bueno, si alguien quiere probar algún juego, me dice, lo descargo y lo probamos. Primero, estamos en KHOS, la última versión. Estoy utilizando el último kernel. Está en desarrollo el 6.17, el Relay Candidate 4. No estoy utilizando un kernel estable per se, estoy usando todo en desarrollo, menos la versión de mesa, que sí es la última. Pensaba utilizar la versión HIT en desarrollo de mesa, pero decidí que no. Entonces, bueno, estoy en una sesión Wayland, así que vamos a arrancar con Wayland.
Vamos a probar algunos juegos. No, estoy en X11. Entonces vamos a reiniciar. Vamos a cerrar sesión. Porque voy a arrancar con Wayne. Voy a arrancar con Wayne. Listo, aquí tengo. Se ve. Bueno, ustedes no lo ven. No lo ven. A ver si puedo cambiar el overlay. El tema es que no quiero sacar el chat en pantalla, pero a ver. Un momento. Voy a intentar configurar el Stream Element para que me deje solamente el chat en pantalla, pero me saque el overlay de abajo. Así que tengo que tocar unas cosillas. Como ustedes saben, yo por lo general no tengo las cosas preparadas, simplemente hago directo espontáneamente, digo, bueno, voy a hacer esto, lo quiero mostrar en vivo, sin maquillaje, sin nada, así como sale, para que vean lo real de la situación. Así que acá no maquillamos nada, no preparamos nada, hacemos todo y que salga lo que salga. A ver. Voy a entrar a Stream Elements. A ver si dejo el chat en pantalla, pero quitando el overlay porque... Diego, bienvenido. Draculaura, bienvenida. Ok. Ahora Stream Elements.
Bueno, parece que no tenía audio. Recién me doy cuenta que no tenía audio. Estaba explicando muchas cosas. Lo voy a volver a repetir. Porque cuando cambié de escena, esta escena no tenía micrófono y no me di cuenta, Bueno, en fin, arranco de nuevo. Bueno, estamos en la sesión Wayland, que es lo que quería, porque anteriormente estaba en X11. Bien, centro de información. Para que vean, estoy en una sesión Wayland, estoy utilizando el kernel 6.17 Release Candidate 4, o sea, en kernel en desarrollo. Saludo a Diego, bienvenido Diego, por si no me escuchaste. Draculaura, te saludé, sí, pero el micrófono se ve que estaba desconfigurado de escena, no ese. Bienvenida Draculaura. Bueno, estamos en... Era por aquí. Bueno, era en Vulcan, ahora ya me perdí. Era por acá. A ver. La versión de mesa era la 25.2. Y algo. A ver, yo la había encontrado y ahora la perdí. No sé si lograron verla. La estaba señalando antes que... Lo iba explicando, pero bueno. Micrófono deshabilitado. OBS. Como siempre. Dando la nota. Ahora es tanta la información que trae. Acá está. 25.2.1 es la versión de mesa que trae el sistema. Parece que el micrófono está funcionando. No estoy hablando solo. Bien. Sí, es complicado. Hacer directos y improvisados es complicado. Bueno, en lo que le decía, aparece eso de Twitch, Instagram, etcétera, etcétera. En el overlay. No lo terminé de configurar. No lo voy a configurar. Espero no les moleste. Ok. Entonces, resumen. Estamos en la sesión Wayland. Estamos con mesa 25.2.1. Estamos en CatchOS, última versión. El kernel 6.17 Release Candidate 4 en desarrollo. Esta es mi máquina. ¿Sí? Ahora voy a probar el juego de Vanishing of Ethan Carter como primer juego, como primer toma de contacto, porque este juego me daba problemas en Wayland. Se trancaba directamente, no podías mover ni la cámara, nada. Y sin embargo en X11 funcionaba. Por eso lo voy a probar como primer juego, a ver si realmente lo arreglaron, ¿no? A ver, vamos a aclarar que la cuestión es no solamente de Wayland, sino que Wine todavía no, al menos el año pasado, no estaba completamente adaptado a Wayland. Wine, bueno, como ustedes saben, está integrado en X11, ¿no? O sea, está adaptado totalmente a X11. Recién se están dando los pasos necesarios para adaptar Wine a Wayland. Pero bueno, ya pasó un año, poco más de un año encima, desde que probé este juego. Tienen el overlay arriba, si lo logran ver. Creo que se ve bien. Bueno, el juego arrancó bien, O sea, no me tiró pantalla, o sea, no me tiró en ventana, quiero decir. Porque... bienvenido Shinzo Mitama, muchas gracias por suscribirte. Explosión de emoticonos por todos lados. Ok. Bueno, como decía, este juego da problemas. Bueno, está todo en ultra, perfecto. Pantalla completa en ventanas. 2560 x 1440p. Todo ultra. Avanzado, habilitado, todo. Bueno, bien, todo en ultra. Reitero, el año pasado este juego no funcionaba. Cuando arrancabas el juego, la cámara se volvía loca. Los FPS caían horriblemente. Y como pueden ver, ya les mostré, no tengo una máquina tampoco, una patata de PC. Tengo una máquina, creo yo, bastante decente, ¿no? Bienvenido a este directo, Shinzo Mitama. Reitero, muchas gracias por suscribirte al canal. Bueno, arrancamos, señores. Estamos en sesión Wayland. Y vamos a correr
The Vanishing o Ethan Carter. Ok. Vamos a crear una nueva partida porque veo como que la continuó. No era eso lo que necesitamos. Necesitamos comenzar una nueva partida. Perfecto. Ahora sí. Creo que el sonido del juego se escucha. Bueno, ojo que el juego se está moviendo, o sea, se está moviendo. Ojo que el juego se está moviendo. O sea, no hay tirones ni nada. Ojo que ya arrancamos bien porque el año pasado directamente iba a los saltos en cámara lenta, como si fuese una diapositiva iba. Para que se hagan una idea. Sin embargo, veo que se está moviendo. Es la versión Redux, no es la versión original. O sea, este está rehecho con el motor gráfico del Unreal Engine 4. Bueno, voy a mover la cámara, Ojo que voy a mover la cámara. ¿Lo notan, no? ¿Se puede ver? Se puede ver cómo caen, que cada vez que muevo la cámara. Bueno, aún así, y miren lo que voy a decir, y aún así se puede mover la cámara, por más que se tranque. Antes no se podía, directamente era peor que esto. Así que háganse una idea de lo que era. No, se tranca el juego. Sigue estando igual, rotísimo en Wayland, Es que difícil jugar así. Es increíble. Troll, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por pasarte por este directo. No es que la caída de FPS, sino que moves el mouse y se congela la imagen. No, es que jugar así es. Ahí como que quiere arrancar. El tema es que es complicado jugar así, ¿no? Es como que voy avanzando y como que va mejorando. O sea, es lo que yo noto ahí. Como que de a poco va mejorando. A ver si se estabiliza. ¿Se logrará estabilizar? Igual muevo la cámara y... Si yo no muevo miren, si yo no muevo el mouse para mover la cámara del personaje, la vista, miren cómo va el juego. Es cuando uno gira. ¿Ven? Se vuelve loco. O sea, sucede exactamente lo mismo que pasaba hace un año atrás, No lo arreglaron. Aunque igual anda mejor. Andaba mucho peor, tengo que decir. Los gráficos del juego están muy buenos. Bueno, creo que quedó claro, ¿no? O sea... Bien. Ahora lo que voy a hacer es sacar el juego, entrar en X11 y vemos si pasa lo mismo o no pasa. Puede pasar exactamente lo mismo. Quizás es el juego ahora que está roto, quizás no. Así que, bueno, eso lo vamos a comprobar ahora. La idea de este directo es ir probando. Bien, vamos a iniciar sesión X11. Lo pueden ver acá abajo.
Vamos a iniciar sesión. The Vanishing o Ethan Carter se llama el juego. Redux. Utilizo Steam. No utilizo ningún launcher. Bueno, acá pueden ver de nuevo que estamos en X11 para registrado. Bien. Vamos a abrir Steam otra vez y a ver qué pasa esta vez en X11 con el mismo juego. ¿Pasará lo mismo? ¿Funcionará? ¿Qué creen ustedes? Yo no lo sé. No lo sé. Bueno, la versión de Proton que utiliza es la que trae por defecto KHOS. Podemos probar también Proton G. Podemos probar Proton G también. Bueno, yo noté que ya de entrada como que tira más FPS que con Wayland. No sé ustedes. Habría que rebobinar el directo hacia atrás, pero me da la sensación de que va más rápido. A ver qué pasa. Troll, pero me pasaba exactamente lo mismo hace un año y no estaba utilizando KHOS, directamente estaba utilizando Arch Linux con Proton de Valve directamente, el oficial. Bueno, ojo que pasa lo mismo. Ojo que pasa lo mismo, señores. ¿Será la versión de Proton? Va mejor. Noto que va mejor, pero aún así da tirones. Da tirones, pero va mejor. Así que puede ser un error de la versión de Proton. Bueno. Aún así se mueve mejor. Se mueve mejor, pero sigue estando... Cosa que, aclaro, con X11 esto no pasaba. Y estamos en X11. Pero va mejor, Así que bueno, esta vez... Al parecer no le podemos achacar el problema simplemente a Wayland, porque como pueden ver en X11 está pasando exactamente lo mismo. No tan bruto, pero sucede. Eso sí, tira mucho más cuadros por segundo, Muy bien. Bueno. Ojo que se bloqueó el juego. Lo voy a cerrar. Se me bloqueó el juego. Bueno, me apagó la capturadora. Estoy utilizando una capturadora y utilizando la mini PC Intel N150 para hacer el directo. Me acaba de apagar la capturadora. Por alguna razón la capturadora se apagó. Bueno, pero estas son cosas que pasan en el directo.
Acá no maquillamos nada. Probamos todo en máquinas reales. Si explota, que explote. Y bueno, acaba de explotar, ¿eh? A ver, ¿qué pasa con la capturadora? Bueno, ahora sí. Ok, en este juego al parecer tiene un problema. Quizás sea la versión de Proton. Vamos a hacer una cosa. Vamos a descargar la última versión de Proton GE. La vamos a aplicar y vamos a repetir la prueba de nuevo. A ver. Bien, vamos a probar con Proton GE 1015. A ver qué sucede esta vez. ¿Explotará otra vez? ¿Funcionará? ¿Será Proton realmente? Aclaro de nuevo. El juego el año pasado funcionaba en X11. Porque yo lo completé este juego en X11. Bueno, para que vean, tenemos todo en Ultra. Mismas configuraciones. Comenzar nueva partida. A ver qué sucede. El Pulento, muchas gracias. Exactamente, muchachos. Dejen like. No es por ser pesado ni nada. Pero ustedes saben que YouTube tiene la manía de que si no hay likes en un directo, no lo promociona, no se lo muestra a nadie. Y bueno, nos mantiene ocultos ahí en la sombra. Bien, 115, 114, se mantiene más o menos lo que veníamos viendo, ¿no? La versión de Proton anterior que estaba usando, la que explotó, era la que trae KHOS por defecto. No toqué nada, dejé todo por defecto. Bueno. A ver qué sucede. Muevo la cámara. Voy. No, no es la versión de Proton, ¿eh? Sigue pasando exactamente lo mismo en este juego. Lo raro que... Reitero, yo este juego lo jugué en X11 y funcionaba a la perfección. Hace un año. Me cuesta creer que en un año haya empeorado este juego. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó en un año? A medida que avanzo, se va moviendo mejor. Es lo que noto. Pero como que al principio es como que le cuesta
No sé por qué será que pasa eso, ¿eh? Bueno, vamos a hacer el mismo... Bueno, ahí se bloqueó, ¿eh? Ojo que se congeló el juego. Se congela. Bueno, me cerró la sesión de una, no tuve que hacer nada. Perfecto. Ok. Ahora voy a iniciar otra vez en Wayland. Y vamos a hacer el mismo testeo. Se ve que las versiones nuevas de Proton directamente para ciertos juegos están rotas. Una lástima, ¿eh? Una lástima. Bueno, vamos a probar nuevamente. Estamos en en Wayland, como pueden ver. A ver, compatibilidad. Bueno, Proton G 1015. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Funcionará? ¿Explotará directamente como X11? Sí, ¿qué versión había el año pasado? ¿La 9 o la 8? Y algo. Digo, para usar la versión más o menos que utilicé en aquella época, ¿no? No sé si era la 8 y algo o la 9. No estoy seguro, ¿eh? Bueno, las configuraciones gráficas para que vean que está todo igual. No hay ningún cambio. Entonces, tiene pinta que tira mucho más FPS de entrada. Estaba en 125, 120, 118 bajó ahora. Pero es como que arrancó con más polenta. Pero... a ver ahora cuando toque mover el personaje. La 9. Perfecto. Entonces... probamos la 9 ahora. A ver. ¿Qué onda? Bien. 88. 90. 91. A ver. Vamos a mover la cámara. 1, 2, 3. Me pasa exactamente lo mismo, pero... pero... se nota que va peor, O sea, si X11 ya iba mal, Wayland va peor, lamentablemente. Vamos a hacer el mismo trayecto hasta el puente. Como que va mejorando, va mejorando. Una vez que se alcanza más o menos el puente, parece que se va estabilizando. Lamentablemente explotó 2 veces. Ahí como que va mejor, va mejor, va mejor. Pero tiene esos tirones que lamentablemente... bueno. Se complicó. Bien. Seguimos con el mismo problema. La misma problemática de la cámara. Ok, Proton 9,
Vamos a probar con Proton 9. Debería de funcionar esta versión. Reitero de nuevo, por si llegaron recién. Hace un año lo jugué este juego. Es más, desbloqueé todos los logros que tiene el juego. No es un juego muy largo. Me llevó 9 horas y poco terminarlo. Bien, Proton 9, ¿eh? Vamos, en sesión Wayland. No hay nadie en el público que tenga el mismo juego para comprobarlo en su máquina. El Pulento no probé Doom 3 todavía, pero lo agrego a la lista. Pero recién estamos con el primer juego. The Vanishing of Ethan Kurt. Redux o Redux, como quieran decirlo. Bueno, a ver qué sucede ahora con esta versión de Proton, la 9. ¡Upa! ¡Upa! Que estamos en Wayland, ¿eh? Así que es las versiones actuales de Proton las que están fallando, señores, miren. Ojo que el año pasado no funcionaba. Y se está moviendo. Estamos en Wayland, ¿eh? Estamos en Wayland, no en X11. Bien. Otra cosa para agregar a la lista. Siempre, si un juego no les funciona, prueben una versión anterior de Proton. Perfecto. La verdad es que va suave. Se nota el cambio, ¿no? Se nota el cambio. Quizás un poco apenas desfasado, si le prestan atención, cuando hago movimientos rápidos. No sé si lo notan, yo en el monitor lo noto. Es como un desfase de movimiento, pero aún así se deja jugar. Es un cambio radical a como iba hoy. Bueno. Y se acaba de congelar, ojo. Perfecto. Ok. Bien. Ahora vamos a pasar a... Se congeló. Se congeló y se cerró solito. Vamos a pasar a X11 a ver qué sucede. Si explota también, pasa lo mismo. O se tranca. Reitero, es la idea del directo. Probar X11 versus Wayland y... Para que vean, estamos en X11. Proton 9.04.
Mientras me voy a tomar unos mates, señores. A su salud. La misma configuración gráfica. A ver qué sucede en X11. Bueno, vamos a mover la cámara en 3, 2, 1. Bien, se mueve, se mueve. Así que el problema era de la versión de Proton. Ahora, los FPS habría que mirarlos. Luego, hacer una comparativa. Esta vez, perdón, el desfase no es tan grande. Al menos yo en el monitor no lo noto tanto. A ver si explota. Como Wayland, que se cerró. Al parecer es algo con este punto del puente. Como que no te deja avanzar y se cierra el juego. A ver. Bueno, se la está aguantando, ojo. Bueno, no explotó, al menos por el momento. Bueno, ahora sí van bien en ambos. Apenas hay un mínimo de fase en Wayland. Al mover el mouse se siente. Quizás en pantalla no se note, porque el directo está configurado a 30 cuadros por segundo. Quizás no se note por eso. No lo logren ver, pero en vivo y en directo en este monitor se siente cuando uno mueve rápido la cámara. Ok, listo. The Vanishing o Ethan Carter, versiones nuevas de Proton, no funciona directamente. Ojalá los desarrolladores puedan mirar eso. Habría que reportar el error. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Tengo un juego ahí que no lo puedo jugar porque
YouTube me va a tirar ahí abajo el día que lo pongan en directo. El Doom. Está el BFG Edition, que es la versión nueva. Ahora, no sé si va a funcionar, porque la versión esta tiende a fallar. Al menos en las mini PC, que es donde probé este juego varias veces. Ustedes pudieron verlo en directo. Fallaba. A veces funcionaba, a veces no. Es como que una ruleta rusa. La verdad es que... Pero bueno, vamos a probar. Si no levanta con una versión de Proton, probamos una versión vieja, la 9. Vamos a dejar la versión 9. Porque parece que la 9 es la más estable. Dentro de todo. Voy a hacer una cosa. Voy a cambiar el parámetro por defecto de compatibilidad. Voy a probar poner la versión nueva de Gproton 10.15. Como por defecto, así todos los juegos directamente arrancan con esa versión y no tengo que estar a mano cambiando una por una. Sí, el tema de los FPS hay que compararlos, ¿no? Hay que ir mirando a ojo bien y luego ir mirando. Bueno, recuerden, estamos en la sesión X11 ahora. Vamos a probar Doom 3 BFG Edition. A ver qué sucede, a ver si se tranca. Porque este juego, por lo que recuerdo, no aparecía el puntero del mouse. Nunca. No sé por qué. Al menos en la mini PC, la Intel y la Ryzen pasaban exactamente lo mismo. El puntero... ¿El qué? ¿En serio? ¿Cómo me pide poner el código? Jamás en la vida me pidió el código. O sea, esto es una G, un 6. ¿Qué es esto? Bueno, ya el puntero no apareció, Ojo que el puntero del mouse no existe. ¿Cómo fue que lo solucionamos en...? No entiendo por qué me pide poner la clave de juego cuando hace juegos de Steam. Es de loco esto. Nunca lo vi. A ver. Ahí aparece. Pasa exactamente en las mini PC. Así que no es un problema de las mini PC. ¿Cómo que...? ¿What? Posta que nunca me pasó esto, Primera vez que... Y no te deja pegar. Ah, genial. Bueno, entre el puntero de este juego y la madre que lo parió. Ah, no, esperen un momento. Este es otro. O sea que yo le erré entonces. Este es el DLC. El expansion pack. No instalé el BFG. ¿Por qué no? ¿Por qué le erré de botón? Porque ahora me doy cuenta que
Claro, Resurrection of Evil. Es el expansion pack. No el BFG Edition. Porque está el original, el BFG Edition y esta es esa parte. Bueno. Ahora sí, está descargando el... Ahora, ¿por qué la clave de este juego no funciona? Es un misterio, ¿eh? Porque, bueno... no es pirata, o sea, es comprado en Steam. Está en Steam. No hay vuelta. Qué raro. Devolveme la plata, Game Newell. Devolveme la plata de este juego si, si no me querés dejarlo arrancar. Bueno, ahora sí. BFG Edition. No Resurrection of Evil, que es una expansión, ¿eh? Bien. Pero igual tiene el mismo problema. Exactamente el mismo problema con el puntero. A ver. Bueno, arranca, no arranca. ¿Qué dice? La versión de la nube, bla, 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 bla. Sí, no me interesa la versión de la nube. Pero bueno, no podía ser de otra manera, ¿no? Esta actualización de Doom 3 está hecha por... o sea, por id Software, pero el id Software de Bethesda. Y Bethesda ya sabemos cómo es. Bueno, no va a arrancar, no va a arrancar, Buenas noches, Criugen. Bienvenido a este directo. Bueno, tiene pinta que no va a arrancar, señores, por lo que veo. No quiere nada, A ver, la versión de Proton tiene que estar la G. No. ¿Cómo que no? Mi usuario es el mismo que mi canal. JC Gaming on Linux. Ahí lo pueden ver arriba a la derecha. Ese es mi usuario. Bueno, a ver qué pasa con este juego. Es problemático este juego, en serio. Es tan problemático que no pasa de la pantalla del video. Interesante. Bien. Me imagino que habrá que hacer algo para saltar el video. Ese es el video de entrada de el que está trancando. Bueno, voy a instalar la versión normal. La clásica que jugamos en la época de hace 50 millones de años. 2000 no sé cuántos, 2000 y poco. ¿En qué año salió este juego? Lo viejo sigue siendo mejor que 2004. O sea, lo viejo sigue siendo mejor que lo nuevo. No hay vuelta. Versiones nuevas y no funcionan. La genialidad. Bueno, la clave otra vez. Este pasa lo mismo con el puntero. Bueno, con el puntero parece que sí. Pero al menos arranco. Ok, opciones, sistema. Bueno, cuando uno pone pantalla completa, no te deja, no te muestra el puntero. Hasta
¿Qué resolución? Lo siento. Bueno, calidad ultra. A ver. Sí, la edición esta BFG ya me estaba dando problemas con las mini PC también. Ya me había dado los mismos problemas. Tenés que ponerlo en pantalla, en ventana quiero decir, para poder iniciar partida. Una vez que estás dentro de la partida funciona. Pero ahí uno le da, ahora cuando cargue, al enter, pantalla completa y funciona. A ver. Bueno, la cámara se volvió loca. O sea, es como que tiene la sensibilidad de la cámara, no sé, un 500%. Apenas lo tocáis se va de mambo. A ver, si le cambio la sensibilidad. Ahora parece que sí. Sí, es un tema de sensibilidad. Bueno, cuando uno pone pantalla completa, directamente no quiere nada, ¿eh? En ventana. Cryogen. No, no lo probé. No lo probé. Es verdad que. Bueno, en ventana sí deja, pero en pantalla completa se va de mambo. A ver, voy a hacer eso que dice Cryogen. Es verdad que estaba la opción de. Y vamos. Ah, no, pero estamos. A ver, es que me pierdo. No, estamos en X11. Perdón. Claro. Estamos en X11 todavía. Ahora cuando pase a Wayland lo voy a aplicar. Miren, en ventanas sí funciona. Vamos de nuevo. En pantalla completa no quiere nada. Bienvenido a Marte. Bienvenido a Marsin, el principal centro de investigación de la Union Aerospace. Para acelerar su registro, vaya directamente a recepción. Bienvenido a Marte, Marine. Necesito que te pongas sobre uno de esos cuadrados rojos del suelo para hacer un bioscanner. Solo llevará un segundo. Bien, voy a empezar con esto. Si te mueves, la foto llevará más tiempo. De acuerdo. El bioscáner parece normal. Puedes entrar. En nombre de la UAC, bienvenido a Mars City. Esta instalación ejerce de eje central. Ahora, lo que noto de raro que encima en ventana es que no vaya más de 63 FPS el juego. ¿Cómo es posible? Con la máquina que tengo no levante más de eso. Esto no tiene sincronía vertical como para limitar el juego. Que yo sepa. A ver. Brillo. No está activada la sincronía vertical.
Qué raro que vaya a eso nada más. O sea, es absurdo. Este juego te tendría que tirar mínimo, yo que sé, 500 FPS en esta máquina. Es absurdo, en serio, ¿eh? No levanta más de 63. Como que está bloqueado 63. A ver si pantalla completa. Si arregla otra vez o no. ¿O se tranca? No, la cámara se vuelve loca cuando uno mueve el mouse. Queda en el piso y gira y gira y gira. Queda en el piso. A ver si le pongo la versión Proton de la 9.9. Era, ¿no? La 9.04, que era la más estable de todas. A ver qué pasa. Bueno, miren. Apareció el puntero del mouse. La verdad que esto me hace reflexionar, ¿no? Me hace pensar ciertas cosas, como por ejemplo, ¿qué es lo que están haciendo los desarrolladores de The Wine y de Proton? ¿Por qué no funciona este tipo de juegos antiguos bien? Al contrario, funcionan peor todavía en versiones nuevas de Proton. ¿Por qué? Tendría que hacer lo contrario, tendría que andar mejor todavía. Sin embargo, están rotas. En el Vanishing Ethan Carter, que no es un juego viejo como este, ya vimos que pasa exactamente lo mismo. Con las versiones nuevas de Proton funciona horrible y las antiguas funciona bien. Algo hicieron en las versiones nuevas de Proton, de Wine. Miren, ahora sí funciona. Bueno, no levanta más de 63 FPS, es como que está bloqueado el juego a eso y listo. Pero en pantalla completa, mire. Ahora sí. Con la versión de Proton, la 9. Necesito que te pongas sobre uno de esos cuadrados rojos del suelo. Interesante, para hacer un ¿eh? escáner. Solo llevará un segundo. Bueno, Bien. entonces Voy a empezar con esto. utilizaremos la 9 por defecto. Porque ya van dos juegos que pasa exactamente lo mismo. Versiones nuevas de Proton no funcionan. Sin embargo, la anterior sí. De acuerdo. ¿Lo dejamos por defecto? Me parece normal. ¿O seguimos probando cada vez que falle un juego la versión anterior de Proton? De la UAC, bienvenido a Mars City. Esta instalación ejerce de... Bienvenido a Marte. ¿Su primera vez? Puede dejar aquí su bolsa. Haré que se la manden a su cuarto. Bien, hay algunas cosas de las que tenemos que ocuparnos primero. Lamentablemente este juego no tiene pantalla panorámica. Lo necesitará para Ni nada. todas las zonas de seguridad. No tiene el formato 16:9. Zonas de seguridad. Lo descargará 16:9 es, ¿no? Si no me Es equivoco. importante, no lo pierda. Y claro, no puedo poner resoluciones Veo aquí que el sargento Kelly ha solicitado su 1080, 2560 por 1440. marines. Es por ahí. Siga las indicaciones. Pero bueno, el juego se mueve bien. Mars City es una instalación Ahora de sí, humos. Le rogamos con la que versión únicamente las 9 de zonas Proton. deseadas. Gracias por su cooperación. porque parece que... ¿Pasará lo mismo con el BFE Edition? Lo voy a probar, ¿eh? Porque capaz que sucede exactamente lo mismo. Con la versión 9 sí funciona. Y con las versiones actuales de Proton no. A ver. Si este juego arranca con esta versión de Proton, la voy a dejar por defecto. Para no estar dando tantas vueltas. De estar cambiando a cada rato la versión de Proton. El juego inició en ventana. A ver si pasa esta pantalla o no. No, tiene pinta que este se quede acá. No. Este queda bloqueado en la pantalla esta y no hay forma. No, ni pantalla completa me deja poner. Qué lástima.
Me imagino que tiene que haber una opción porque siempre hay una versión para sacar la intro, ¿no? De este video. Quizás haciendo eso habría que mirar, pero... Bueno, sesión X11. Ahora lo que voy a hacer, voy a repetir el testeo, pero esta vez en Wayland. A ver qué sucede. Funcionará igual, pasará exactamente lo mismo. Funcionará mejor, peor. Vamos a iniciar Wayland. Para que vean, estamos en Wayland. Esta es la configuración de mi máquina. Vamos a iniciar Steam. Reitero, mi usuario es este. El mismo que en mi canal. Aparte de la foto de perfil, no creo que haya nadie usurpándome el perfil. Creería yo. Bueno. A ver, estamos en la 9. Perfecto. Pero vamos a poner la opción que amablemente Cryogen nos dio, que es en Proton guión bajo, no, a ver, sí, enable guión bajo Wayland es igual a 1. Bien, a ver qué sucede. Lo voy a copiar para luego pegarlo. A ver ahora. Solo funciona en Proton GE, ¿sí? No funciona en las versiones oficiales de Valve, perdón. Bueno, el BFG Edition no levanta ni a palo, Sigue pasando lo mismo. Hagas lo que hagas, no podés salir de esa pantalla. A ver, la versión GD, perdón. Si levanta o no levanta. Sí, esa opción. Ok. Esa opción también funciona con la versión de CatchOS. Porque está en la wiki. Tendría que haberme apuntado y me olvidé. Opa, ojo que arrancó, Ojo que arrancó el juego. Hagan un monumento, miren. Y te deja elegir el Doom clásico y el 2. No, qué maravilla, ¡Upa! No, ya me gustó. A ver, estamos en Proton GE. Y con la opción de Proton en Wayland. Para utilizar directamente Wayland y no... A ver, ¿qué sucede, señores? El juego arrancó increíblemente. El juego funcionó. La Union Aerospace Corporation es la entidad empresarial más grande que existe. Originalmente estaba dedicada a los... ¿No se puede saltar esto? Pero ahora sus actividades se han No, expandido a la no te deja investigación saltarlo. biológica, la exploración espacial y otros proyectos científicos. Bueno, el juego arrancó, Ojo que el juego arrancó. Hay que utilizar, reitero, la opción
Estamos en sesión Wayland y hay que utilizar el comando en Steam, en el juego, Proton Enable Wayland, para que quede asentado. Si tienen el mismo problema, que imagino que sí, porque yo me pasó en varias máquinas. A ver. Bueno, esta versión no te deja saltar todo esto, la introducción. A ver qué pasa cuando inicie. Bueno, esto me da pie a que voy a probar de nuevo The Vanishing y Ethan Carter. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez con la opción de Proton en Wayland. Esta es una versión mejorada del Doom 3 original, con soporte a máquinas actuales, monitores actuales. Como pudieron ver, me deja elegir la resolución de mi monitor, 2560 x 1440. Ahora, lo que noto es que no tiene el overlay de los cuadros por segundo. Eso lo quitó. Eso es lo que noté de primera, que no tiene el overlay de Steam. Bueno, a ver, ahí arranca. A ver qué tal se mueve, falla, no falla. Vamos, vamos. No, se mueve perfecto. Ojo que se mueve perfecto. No hay ningún tipo de desfase ni nada, al mover la cámara. Perfecto. Bienvenido a Marte, Marine. Necesito que te pongas sobre uno de esos cuadrados rojos del suelo para hacer un bioscáner. Solo llevará un segundo. Bien, voy a empezar con esto. Tienes que quedarte quieto. Si te mueves, la prueba llevará más tiempo. De acuerdo. El bioscáner parece normal. Puedes entrar. En nombre de la U. Bienvenido a Marte. ¿Su primera vez? Puede dejar aquí su bolsa. Haré que se la mande. Bueno, el juego funciona bien, increíble. Hay algunas cosas de las Que el juego está funcionando bien, Esto es... Estamos en una sesión Wayland, reitero. Gracias a la opción que nos facilitó el amigo Cryogen, pudimos ejecutar la versión actualizada de Doom 3. Sesión Wayland, lo dejo para que lo puedan ver. Otra vez voy a hacer la prueba con The Vanishing o Ethan Carter Redux, que fallaba por todos lados. Voy a probar la versión de Proton GE 1015, que es la última. Y vamos a utilizar la opción Proton en el Wayland, porque estamos en una sesión Wayland, para que no utilice X11, porque yo lo había hecho al principio mal. Tengo que aclarar que lo hice mal al principio, porque si no te utiliza X Wayland. Ahora, no sé si en todos los juegos te utiliza X Wayland, o es en algunos. Eso sí que no lo tengo claro. Bueno, señores, vamos a ver qué sucede esta vez.
utilizando versión nativa de Wayland, supuestamente tiene que estar activada con esa opción. Porque claro, lo que hace Wayland es utilizar Xwayland para aplicaciones X11. Bueno, porque justamente Wine todavía no está adaptado 100% a Wayland. Entonces Wayland detecta que es una aplicación X11 y aplica su versión del servidor gráfico X11. Bueno, en 3, 2, 1 voy a mover la cámara. No, pasa exactamente lo mismo, Pasa exactamente lo mismo. La conclusión es que es la versión de Proton. Las versiones de Proton actual en este juego y en los Doom 3 fallan. Lamentablemente, Upa. Qué lástima. Bueno, listo. Con versiones actuales de Proton no funciona este juego. Tristemente. Hay que aplicar la versión 9 para jugarlo. Bueno, vamos a probar otro juego. A ver, vamos a probar este de Rise of Tomb Raider. Vamos a... Bueno, está la última versión de Proton GE. Y vamos a pegarle el Proton en Wayland para que corra directamente con Wayland y no utilice Xwayland. A ver qué sucede con este juego. ¿Dará tantos problemas o no? Troll, sí, tengo XDG Desktop Portal, tengo todo instalado. Ya lo comprobé. Pero ahora cuando terminen la primera prueba esta te lo muestro. No sabía que este juego tenía versión nativa de Linux. Bueno, opciones. Pantalla. Bueno, 1080p no. Ahora sí. Vamos a ponerle todo al máximo. Sin pena. Gráficos. Muy alta. Todo al máximo. Sin pena ninguna. Perfecto. Bien. Bien, iniciar punto de referencia. Es el benchmark. Muchas gracias, Pulento, por recordarle a la audiencia dejar su buen like.
Así YouTube nos recomienda. Bienvenido King Ray Z, bienvenido a este directo probando Wayland y X11 con diferentes juegos. Vamos a ver qué tal. Por ahora este juego está funcionando bien, en Wayland, aclaro. Bueno, aquí tienen los FPS, anótenlo. Sáquenle una captura o algo, porque ahora vamos a probarlo en X11. Voy a dejar un momento. Yo mismo le voy a sacar una foto con el celular, así no se me olvida. A ver. Perfecto. Bien. Ahora vamos a probarlo en X11. Vamos a cerrar sesión. Vamos a quitar esta opción porque no estamos en Wayland. Estoy utilizando Proton G porque lo puse por defecto. Pero antes voy a mostrarle a Troll el XDG. Acá está. XDG Desktop Portal. Sí, lo tengo instalado, la versión de KHOS. Tengo también el Desktop Portal de KDE, porque cada tiene su diferente según el escritorio, como pueden ver. Tengo el Utils, el DIRS. Creo yo que está... creo que está todo perfecto en este lado, que no hay ningún problema. Bien. Sesión X11, señores. Vamos a probar de nuevo el juego. Esta vez en X11. Comprobamos que los gráficos están igual. Perfecto. Vamos a retestear y a ver qué sucede.
Bien, vamos a comparar. Yo saqué una foto con el celular para comparar. A ver, estamos en sesión X11. Tenemos que en Wayland teníamos 154.23. Encima de la montaña teníamos mínima 44.71, máxima 224.75. En Siria 100.28, mínimo 48.28, máxima 125.69. Valle geotérmico 93.53, mínima 74.17, máxima 128.82. Puntuación general 116.92. Ok, 114, 156 tenemos acá, 44, 230, ok, 100, 48, ajá, máxima 144, 94, 74, 128. Bueno, está dando más puntuación en X11 en este juego. Si bien en el mapa Siria, Wayland dio 100.28, de mínima dio 48.28, acá tenemos 46.02, de máxima en Siria dio 125.69 y acá dio de máxima 144.94. Así que de mínima dio 2 FPS más en Siria. Y de media dio, bueno, imperceptible, 128, 114. Ok. Puntuación general, entonces final, X11, 117, 97, 116, 92. Sí, es imperceptible la diferencia, ¿no? Es imperceptible. Reitero, esto era una sesión X11. Bien, ¿qué otro juego vamos a probar? Ok, voy a probar el benchmark. El benchmark que probó Martín, que yo lo tengo desde hace años, que conozco al desarrollador. Un saludo a Miguel, el desarrollador del benchmark que se llama... siempre me olvido el nombre, perdón. Acá está, GameTech Bench. Es un benchmark pesadísimo. Tiene ray tracing también, es uno de los más pesados que hay. Su desarrollador, Miguel, es español. Así que bueno, este benchmark hace sufrir a todas las máquinas. En un canal amigo, To Play Gaming, lo probó en vivo y bueno, le hizo sudar a la máquina del amigo Martín. Bien, lo vamos a probar primero. El amigo Martín lo probó en 1080p. Yo voy a hacer exactamente lo mismo para que quede registrado y luego hacer una comparativa. Lo voy a probar con ray tracing en tiempo real. Así que ahí vamos, estamos en sesión X11, reitero, con Proton GE.
Voy a sacar la música porque quizás la música tiene copy y luego me salte como siempre. Así que quitamos la música del juego. Como pueden ver, es un benchmark pesadísimo. Creo que el amigo Martín, tu Play Gaming, tuvo que sacar el benchmark porque se le había bloqueado la máquina. Pero vieron que tiró 16.7 FPS de mínima, ¿no? El Ray Tracing es lo que tiene. Las gráficas AMD, lamentablemente, con el Ray Tracing sufren muchísimo. Bien. Tenemos 1774 de puntuación final con Ray Tracing a 1080p. Voy a sacar una foto para hacer la comparativa. Si no me olvido de los números, son muchos. Bueno, tenemos de media 29.6, perdón. Máxima tenemos 65.3. Bueno, tenemos el 1%, ¿no? 63.9 y de media el 98% tenemos 33. Consumo de la RAM, de la VRAM, que es la memoria de la tarjeta gráfica. De mínima tiró 16.6 con Ray Tracing. Ahora voy a volver a hacer la prueba, pero esta vez sin Ray Tracing en raster normal. A ver qué tal funciona. Bueno, como pueden ver, la diferencia ya se nota, ¿no? Entre la Ray Tracing e iluminación clásica, rasterizado. El Pulento dice: primero Kailan deje su like. Bueno, Kailan no está dejando su like. Mal ahí Kailan, que no deja su like al directo. ¿Cómo le irá un video? Un videojuego más potente como Battlefield o Call of Duty. Sí, lamentablemente que los últimos Battlefield están bloqueados en Linux por el anti-cheat de porquería de EA. Y los Call of Duty, el Warzone, por ejemplo, está bloqueado también por la misma cosa, el anti-cheat.
no tengo los Call of Duty, los últimos. No los tengo como para hacer pruebas. Tengo los clásicos, ¿no? El Modern Warfare, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, los clásicos. Pero ya tienen sus añazos encima como para... Bien, voy a sacar una foto. Recuerden que esto es con rasterizado, no ray tracing. O sea, la iluminación clásica de toda la vida. Ok. Bueno, ahora vamos a iniciar Wayland y vamos a hacer el mismo testeo. Bueno. Vamos a probar en Wayland el mismo benchmark. Tenía aplicadas unas configuraciones, pero nunca funcionaron en esta máquina. Y apliqué el Proton en el Wayland 1. A ver qué sucede. Versión de Proton, la GE, la última. Bueno, vamos a iniciar como la prueba anterior, con Ray Tracing. Troll. Sí, lamentablemente es que a EA no se le puede comprar nada, literalmente. A EA hay que hacerle un boicot tremendo. Porque yo jugaba lo más bien en Battlefield 1, Battlefield 5, el 2042 también se podía jugar. Estuve jugando mucho tiempo en Arch, de hecho que tenía Arch. Y lamentablemente un día dijeron, bueno, vamos a poner el anti-cheat de porquería. Lo pusieron y bloquearon todo. Listo, se terminó. Lo triste es que podrían haberlo dejado en el 2042, no me hubiese importado, sinceramente, aunque he comprado todos los juegos. Pero me hubiesen dejado el Battlefield 5, el Battlefield 1, fuera de esa porquería de anti-cheat. Y estaría conforme, porque Battlefield 5 y Battlefield 1 son juegazos a día de hoy, Pero no. Decidieron aplicar el anti-cheat en ambos juegos. Dejaron afuera Linux. Y sigue habiendo cheater todos los días. De hecho he estado jugando últimamente. Ustedes lo han podido comprobar. Que varias veces me han matado
estando tirado detrás de rocas y me matan igual. Y decís, ¿cómo es que te pegan? Bueno, porque están utilizando trampas, ¿no? O sea que, y entonces, ¿y el anti-cheat que tiene implementado? ¿Dónde está? ¿Por qué no banea a esa gente? Es porque no funciona directamente. No hay más vuelta que darle al asunto. O sea, bloquearon al santo Pepe. Porque no sirve para nada el anti-cheat ese que se llama Javelin. No sirve para nada. Y bueno, Battlefield 6, que está por salir. La verdad que está muy bueno. Está muy bueno. Ustedes vieron que tengo en el canal probando la beta. Está muy bueno, pero lamentablemente no se los voy a comprar, al menos no ahora. Bien, tenemos los resultados. A ver. Resultados, señores. Voy a sacar una imagen. Perdón. Bien. Vamos a comparar. Puntuación final, con Ray Tracing. Estamos en sesión Wayland. Estoy mirando la comparación con X11. Y tenemos en X11 1774 de puntuación final. Tenemos perdón, FPS de media 29.6 y acá tenemos 29.7. El frame time tenemos 33.8 milisegundos en X11, 33.6 acá en Wayland. Cuadros por segundo máxima 65.3, 65.5 en Wayland. El 1% más alto tenemos 63.7 acá. En X11 tenemos 63.9. De media el 98%, 33.0 en X11. Acá tenemos 33.2. El más bajo el 1%. X11 17.1. Acá tenemos 17.2. El más bajo el 0.1%. En X11 16.7. Acá tenemos 17.1. De mínima en X11 tenemos 16.6. Y de mínima en Wayland tenemos 17.0. A ver si veo otra cosa diferente. Bueno, en X11 el consumo de RAM fue de 2.91 GB de RAM. Acá tenemos 2.64, ojo. En consumo de VRAM, que es la memoria de la tarjeta de video, en X11 tuvimos 7.36 GB y acá tenemos 7.45. Acá la memoria gráfica la utilizó más, pero la memoria RAM del sistema la utilizó menos, ojo. Y damos por ganador entonces en este test del Ray Tracing a Wayland. Bien, ahora rasterizado. A ver qué sucede en rasterizado.
Bueno, Troll, muchas gracias por pasarte por el directo. Que tengas buenas noches y nos estamos viendo. Vamos a ver qué sucede acá en rasterizado. Recuerden, ahora estamos en sesión Wayland, haciendo un testeo en este benchmark basado en el Unreal Engine 5 punto y algo, si no me equivoco es la última versión, así que es un benchmark pesadísimo y lo utilizamos en Ray Tracing. Hicimos sufrir a la máquina. Bien, vamos a sacarle una foto nuevamente para tener constancia para futuros proyectos. Sirve. Entonces tenemos bien. Recuerden, estamos en sesión Wayland. Rasterizado 1080p. En X11 teníamos puntuación final 4173. Acá tenemos 4197. En cuadros por segundo de media en X11 69.5, 70 en Wayland. El frame time de media en X11 14.4, Wayland 14.3 milisegundos, máxima de cuadros por segundo, X11 101, 102.2 en Wayland, el 1% más alto, X11 98.3, Wayland 99.0, de media 98%, 70.3 en X11, 70.8 en Wayland, el más bajo del 1%, 57.1 en X11, 57.6 en Wayland, el más bajo de 0.1%, 53.5 en X11, 53.9 en Wayland, de mínima de cuadros por segundo. En X11 teníamos 51.6, 51.6 acá, un empate en mínima, Bien, ¿qué más tenemos? Ok, el consumo de la RAM. En X11 consumió 2.95 GB. Acá volvemos lo mismo, a 2.67, menor consumo de RAM. Consumo de VRAM, la memoria de la tarjeta gráfica. En X11 tuvimos 6.31 GB.
Acá tenemos en Wayland 6.47. Bien, la conclusión entonces en este benchmark es que Wayland consume mucho menos memoria RAM, consume un poco más de memoria de video, y X11 consume más memoria RAM y menos de memoria gráfica. Perfecto. O sea, por la mínima ganó Wayland de nuevo en Ray Tracing y rasterizado en este benchmark, reitero, basado en el Unreal Engine 5. Bien, vamos a probar otro juego, como por ejemplo el Cyberpunk 2077. Es un juego también bastante pesado. Vamos a utilizar los parámetros de Proton Enable Wayland. Reitero, estamos en sesión Wayland. Vamos a ejecutar Cyberpunk 2077. Lo voy a hacer con Ray Tracing al máximo, todo al máximo posible, y luego en rasterizado, o sea, sin Ray Tracing. Bueno, voy a ejecutar en calidad ultra de Ray Tracing, no el Overdrive, porque el Overdrive está hecho para las gráficas de Nvidia y esto mata todo lo que existe en el universo AMD. Voy a ejecutar sin FSR, aunque el amigo Martín lo ejecutó con FSR, y lo que quiero es para hacer la comparativa con él. Pero creo que lo dejó así, ¿eh? O era el 3.0. Sí, creo que lo dejó en 3.0, pero le puso... Esto estaba activado, si no me equivoco. Bueno, está todo ultra. Ahora lo voy a dejar así. A ver qué es lo que sucede, cuánto tira. Pero creo que... A ver, para hacerlo... Si no, no tiene sentido. Porque él juega en 1080p. Yo lo tengo que poner en pantalla completa porque claro, mi monitor es 2560 1440. Bueno, 1080p. Voy a tirar la primera
así, para luego comparar con la prueba que hizo él en el canal, a ver qué diferencia hay. Reitero, estamos en Wayland, utilizando Wayland en Proton. Bueno, esto para anotar. Voy a sacarle una foto para volver a hacer lo mismo. Bien, ahora le voy a tirar sin reescalado, porque estábamos utilizando reescalado, ¿eh? Vamos a dejarlo todo nativo, sin reescalado ninguno, pero con ray tracing en ultra. El ray tracing en ultra, ¿eh? Todo en ultra gráficamente, pero reitero, sin reescalado. A ver cómo muere la tarjeta de video. Ojo que no va tan mal, ¿eh? Si bien no alcanza los 60 cuadros por segundo en esta parte, ojo que no va tan mal. Creí que iba a ir mucho peor, ¿eh? El ray tracing está en ultra. Ahí levantó. No alcanzamos los 60, pero... Pero el juego se mantiene en 40 y pico por cuadros por segundo. Si tenemos en cuenta que las consolas van a 30 cuadros por segundo, y creo que este juego no tiene ray tracing en consolas, me parece que no aguantan. Bueno, acá tenemos la puntuación final. Vamos a sacarle foto nuevamente. Todo esto sin reescalado ninguno, con ray tracing en ultra a 1080p. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo el trazado de rayos en overdrive como queda acá, pero con el reescalado? El overdrive, recuerden que es una tecnología que tiene Nvidia del reescalado, del ray tracing, y que para AMD es prácticamente la muerte, ¿no?
Bueno, no me lo esperaba, ¿eh? Siendo sincero, si bien tiene reescalado, tiene el FSR 3.0, no me esperaba igual que con el Ray Tracing en Overdrive, que es lo último en Ray Tracing, fuera a 40 y pico FPS. Creí que iba a ir, no sé, a 10 FPS. Yo me imaginaba una cosa así. 10 FPS como mucho. Y ahí. Increíble. La verdad es que me sorprende, ¿eh? Increíble. Vamos a sacarle otra foto. Ahora voy a hacer lo mismo, pero esta vez le voy a sacar el reescalado porque me gusta hacer sufrir a la máquina. Y le voy a sacar el reescalado. Sin reescalado ninguno. He trazado de trayectoria, que es el overdrive. Hay demencial, pero... Bueno, le voy a meter hasta demencial. Le voy a meter... A ver, 100 reescalado. Le voy a meter todo lo que tenga. Sin vuelta, ¿eh? Ahora sí. Sin reescalado ninguno. Hasta las manos de gráficos, ray tracing. A ver qué pasa. Esto tiene que explotar la máquina. Prácticamente. Bueno, literal que me esperaba un rendimiento lo mismo que dije hoy, 10 FPS, 5, no sé, entre, qué sé yo, 8 o 10 FPS me esperaba. Si bien no alcanza los 30 cuadros por segundo, anda cerca, ¿eh? La verdad es que para tener todo al máximo, completamente, digo, una gráfica que a nivel de ray tracing no se compara con las de Nvidia, porque es una realidad. Nvidia en ese sentido de ray tracing es líder, y sin embargo se la está bancando esta gráfica, la 7900 XT. Increíble, me sorprende, sinceramente. Bien, ahora vamos a sacar el juego. Vamos a repetir las pruebas en X11 a ver qué es lo que sucede. Que queda sentado, estamos en sesión Wayland. Reitero, vamos a pasar a X11.
retiramos la configuración para Wayland. Estamos en Proton G 1015, que lo puse por defecto en configuraciones. Bien, vamos a repetir pruebas. Primero vamos a ejecutar en calidad Ultra Ray Tracing con FSR 3.0, como ya habíamos hecho, en 1080p, pantalla completa. Esta vez en X11. Bien, voy a comentar que en Wayland tuvimos de media 83.61, aquí en X11 tenemos 83.67, de mínima tuvimos en Wayland 65.19, de mínimo acá en X11 56.50, de máxima de cuadros por segundo en Wayland 148.69, acá tenemos 184.07. ok, bien, así que de media apenas por nada de media .61, .67, así que apenas por nada pierde Wayland. De mínima pierde más o menos un cuadro por segundo, y bueno, y en máxima hay una diferencia abismal entre Wayland y X11, así que en esta gana X11. Bien, ahora vamos a repetir la prueba de a ver,
era Overdrive, no. Si no me equivoco era el Overdrive. No, era... No, eran Ultra, ¿no es cierto? Sin... Ok, eran rasterizados, sin Ray Tracing esta prueba. A ver. Ray Tracing apagado. Ok, todo en Ultra, pero sin Ray Tracing ni reescalado. Ok. Rasterizado, puro. Estoy mirando la foto que saqué porque si no me pierdo, son tantas pruebas que... A ver si no me equivoco. No, no la hice esta prueba. Ahora que estoy mirando las fotos que saqué, me doy cuenta que esta prueba no está. O sea, en Wayland no hice con rasterizado sin Ray Tracing y sin reescalado ninguno, No hice prueba. Hice todo con Ray Tracing. Porque ahora estoy mirando las configuraciones de cada foto que saqué. Y todas tienen Ray Tracing. Ok, me olvidé de hacer esta prueba en Wayland. Bueno, sin Ray Tracing el juego va... Todo en Ultra, pero sin Ray Tracing va volando, ¿no? Creo que eso queda clarísimo. Bien. Ahora sí, le voy a sacar una foto. Rasterizados en Ray Tracing. Entonces ahora... Ok, lo que hice fue poner el Ray Tracing en Ultra, pero sin reescalado. Ok, iluminación por rayos. Ultra. Sin reescalado. Eso es lo que hice. A ver. Aquí tengo la imagen. Sí. Bueno, vamos a ver qué sucede. Ya hicimos la prueba con Ray Tracing en Ultra, sin reescalado en Wayland. Y ahora estamos haciendo en X11 la misma prueba. Perfecto. Wayland tiró de media, cuadros por segundo, 51.38. Acá en X11 tenemos 50.91. De mínima tiró Wayland 42.97, 42.54K. De máxima tiró 67.18 y acá en X11 66.81. Así que en este caso, en esta prueba,
con Ray Tracing pero sin reescalado gana Wayland. Por la mínima también, ¿no? Son números mínimos. Realmente es que son imperceptibles. Jugando es que un cuadro por segundo o menos en realidad es imperceptible. 66-81, 67-18, 51-38, 50-91, 42-97, 42-54. Sí. Bueno, a ver, la otra prueba que le hice fue ok, la otra prueba que le hice fue el overdrive con FCR 3.0 overdrive a ver, listo. Y la última prueba que le hice fue con Ray Tracing hasta las manos, todos los gráficos al mango, y sin ningún tipo de reescalado. Esa es la última prueba. Que en Wayland tiró 20 de media, 25.32. Pero primero tenemos ahora con reescalado del FCR 3.0, perdón. Claro. De media en Wayland tiró 48.24. A ver qué sucede acá. Bien, a ver qué puntuación. Perfecto. Ok. Como decía, en Wayland tiró de media 48.24. Acá en X11 tenemos 48.07. De mínima tiró en Wayland 40.49. Acá de mínima tenemos en X11 40.72. Y de máxima en Wayland 57.01. Y acá en X11 tenemos 56.63. O sea que igual la diferencia también es mínima. Bien, nos queda la última prueba que hicimos en Wayland, que fue con todo al máximo, pero sin reescalado ninguno. Todo al máximo, demencial. Todo máximo. Todo al máximo. Reitero, no dejamos nada sin activar. En Wayland tiró de media 25.32 cuadros por segundo.
Recuerden que estamos en la última versión de KHOS. Bueno, ya termina. A ver qué es lo que sale. Se me fue. Ok. A ver, en X11 tenemos entonces 25.29. En Wayland teníamos 25.32. En Wayland teníamos de mínima 22.17. Acá en X11 tenemos 22.20. De máxima teníamos 29.40 en Wayland. De máxima en X11 29.43. O sea que lo mismo. Estamos viendo exactamente lo mismo. No hay diferencia entre Wayland y X11 en este juego. Apreciable, ¿no? Perfecto. A ver, ¿qué otro juego podemos probar? No sé, ¿qué otro juego podemos probar? Proton Rider. Ok. Vimos que The Vanishing of Ethan Carter es problemas de Proton. Podría probar el Marvel Rival, pero tengo que jugar partida para... Y si me salgo de la partida... O sea, tengo que terminar la partida entera. Estaría bueno probar el Marvel Rival, pero me tengo que jugar la partida entera y como que no en un directo. Ok, este juego. El Deus Ex Mankind Divide, que trae el benchmark incluido. Este me sirve, por eso mismo, trae un benchmark. Y bueno, lo vamos a dejar como último juego en este directo. Va a ser el último juego que pruebe. Por lo menos para tener una idea, ¿no? O sea, para tener una idea de media de lo que se puede esperar. Bueno, esta va a ser la configuración. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle todo al máximo, sin vueltas. Vamos a hacerle una tirada nada más, para no estar haciendo diferentes configuraciones. Voy a ponerle todo el máximo posible de gráficos a este juego. Que no quede nada.
Bueno, como pueden ver, con el MSA en 8X va a 30 cuadros por segundo. Recuerden que el MSA es el anti-aliasing, ¿sí? Lo que hace es redoblar la misma imagen que se está viendo en pantalla 8 veces. Sí, los que están escuchando, 8 veces recrea la imagen para quitar lo que son los bordes de sierra, esos famosos que se ven en todos los juegos, ¿no? Por eso es que es tan pesado. Bien, le voy a sacar una foto para la comparativa. Estamos en X11. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en Wayland. Vamos a aplicar la configuración para que utilice Wayland en Proton. Como pueden ver, estamos en la sesión Wayland. Vamos a ejecutar el juego, mismas configuraciones. Reitero, estamos utilizando la última versión de Proton GE.
Bien, tenemos los resultados. En X11 teníamos una media de 34.1. Acá en Wayland tenemos 34.6. De mínima en X11 teníamos 26.3. De mínima en Wayland 26.7. Máxima en X11 44.8. Máxima en Wayland de 45.1. Conclusión final entonces, por lo que hemos visto hasta el momento, es que la diferencia entre Wayland y X11 es prácticamente nula. Literalmente están funcionando los dos a la par. Ahora sí se puede decir que Wayland está funcionando bien en juego. La verdad es que hace un año funcionaba espantosamente horrible, yo lo dije 1000 veces. Pero bueno, la idea con este directo era justamente ver cómo estaba la situación actualmente. Si bien tendría que probar muchos más juegos, pero bueno, eso requeriría hacer un directo de 10 horas. Más o menos. La conclusión que podemos sacar es esa. Que también depende del juego, pero una media se puede sacar que X11 y Wayland está funcionando actualmente en juegos prácticamente iguales. Quizás una diferencia a favor de Wayland en algunos juegos de un FPS como mucho. Es imperceptible, ¿no? Así que bueno, podríamos decir que está a la par X11 y Wayland actualmente. Pero bueno, hay juegos que no funcionan. Ya lo vimos en Doom 3 que daba problemas, por ejemplo. Pero depende también de la versión de Proton. Por lo que pudimos ver también, y cabe aclarar, que las últimas versiones de Proton como que no están funcionando bien con ciertos juegos. Tienen lo que se llama... ¿cómo es? No me sale la palabra ahora. Como un retroceso, ¿no? Regresiones, ahí está, no me salía la palabra. Lo que se le llama regresiones en programación. Parece que las nuevas versiones de Proton tienen regresiones con algunos juegos. Sin embargo, o sea, con versiones antiguas de Proton funcionaban bien. Y tienen regresiones, las versiones actuales. Eso bueno, habría que reportar cada juego en el GitHub de Valve, en la sección de Proton. Es donde se reportan los errores y las regresiones. Y bueno, cuando tenga tiempo me voy a encargar de reportar, por ejemplo, el del Doom 3, lo que he estado viendo. Tengo el directo como para mostrarle a los desarrolladores de lo que estoy hablando, para que entiendan. Y a ver si pueden arreglar el tema de que la pantalla quede estancada en la versión BFG Edition. Y bueno, y el tema del cursor, ¿no? Que no aparece en Doom 3 también. Son cosas a reportar. Pero bueno, lo que sí, ahora recordando, con Wayland pudimos ejecutar Doom 3 BFG Edition. Lo voy a ejecutar de nuevo. Cosa que con X11 no arrancaba. A ver si levanta. Como para dar un cierre. No sale la pantalla. A ver si levanta. Sí. Como pueden ver con Wayland este juego sí funciona, En X11 me dio 1000 problemas, ya lo vieron. Así que bueno. Es un punto a favor. En Doom 3 BFG Edition que en Wayland funciona. Y en X11 queda en la pantalla del video. Y no termina de cargar. Así que bueno, nada señores, muchas gracias por acompañarme en este directo. Espero que les haya sido informativo. Denle like al directo. Comenten luego. Cuando lo vean en diferido, por favor.
Compartan con sus amistades, me ayudan muchísimo a seguir adelante, creciendo, a seguir este tipo de testeos. Y bueno, nada, un abrazo a todos y nos estamos viendo en el próximo stream.